Perfectamente, Master. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Ángel Bravo. Hoy voy a presentarles esta conferencia que tiene que ver con lo que son los procesos de investigación, creación asociados a los estudios culturales y lo que es la utilización de la fotografía como herramienta dentro de estos procesos, mostrando un poco de lo que ha sido, mostrando como un poquito de mi trabajo fotográfico en este sentido, lo que ha sido un poco mi trabajo de investigación en algunos de estos procesos socioculturales y mostrando también como un poco lo que han sido como los autores o referentes en los cuales me he basado o los cuales han apoyado un poco este proceso, tratando también un poco como de entender dentro de este mismo, dentro de esta exploración o dentro de esta muestra de mi trabajo fotográfico, pues también un poco lo que es esta evolución del diseño gráfico en sus temáticas, cómo esta disciplina, digamos, ha cruzado o ampliado sus fronteras temáticas o sus alcances hacia estos campos de lo cultural. Voy a mostrarles brevemente un fragmento de un cortometraje, y al final del tiempo, lo permite el tiempo, mostraré algunos otros fragmentos para contextualizar un poco. Entonces, mientras voy mostrando estas imágenes, estaré también como contextualizando un poco de lo que son los orígenes de esta propuesta. Bueno, lo que estamos viendo en este momento es un cortometraje de los diseñadores, artistas y arquitectos Charles y Ray Eames, que más adelante pues los profundizaré un poco más sobre ellos, pero entonces pues me parece importante contextualizar un poco sobre la obra de ellos. En el año 2012 me encontraba yo haciendo una visita a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y en ese entonces se encontraba en exposición una muestra inspirada por las frases y la literatura de estos dos diseñadores. Entonces, Charles y Ray Eames, aunque su trabajo en esencia, su principal obra ha estado en el campo de los muebles, han sido, su obra se enfocaba mucho en el diseño de sillas y otras formas de mobiliario. También hicieron trabajo arquitectónico, también hicieron trabajo fotográfico, también hicieron trabajo de cortometrajes. Esos breves cortometrajes que les voy a mencionar hoy están disponibles en YouTube, entonces se pueden allí observar más en detalle. Y además de toda esta obra también escribían algunas cosas. Entonces, a partir de estos planteamientos que ellos hacían, me surge la inquietud sobre lo que era la obra de ellos, su planteamiento, y especialmente me llama la atención su trabajo audiovisual. El trabajo audiovisual de ellos principalmente está basado en fotografías. En algunos momentos hay video, pero principalmente se basa en la fusión o el acompañamiento de fotografías con, con pistas sonoras y con algunos textos de voz en off que van describiendo lo que se van observando. Entonces yo a partir de estos cortometrajes, lo que ellos hacen es mostrar y recoger diferentes registros fotográficos que ellos hacen a partir de diferentes procesos que tienen una connotación cultural en todos los casos. Entonces aquí lo que estamos observando es un cortometraje que se denomina Day of the Dead o Día de los Muertos, donde ellos a partir de la fotografía registran lo que es esta tradición mexicana a partir de un tiempo que ellos estuvieron viviendo allá. Y entonces ellos hacen en diferentes procesos de creación a partir de diferentes fenómenos culturales que ellos observan. Entonces, en este caso, lo hacen a partir del Día de los Muertos. Ellos tienen también un cortometraje inédito que se denominaba Banana Leaf, como hoja de plátano,
donde ellos hablaban de cómo las hojas de plátano eran utilizadas en la India mm, como un soporte y una forma de envuelto para los alimentos, que de hecho en América Latina es una práctica muy común. En todo el continente americano se observa esta utilización de los envueltos y entonces ellos hacen unas reflexiones sobre la hoja de plátano y su importancia como elemento utilitario dentro de la alimentación. También han hecho algunos cortometrajes sobre juguetes, sobre los trenes de juguetes, sobre los trompos, que son unos juguetes tradicionales que también se producen en el continente americano. Entonces ellos hacen una serie de cortometrajes que intentan abordar estos procesos y dentro de esto el cortometraje sobre las hojas de plátano que lastimosamente nunca fue publicado, nunca fue lanzado oficialmente, entonces no hay sino algunas imágenes, algunas fotografías de lo que fue ese trabajo. Entonces, ver este trabajo de estos diseñadores, pues obviamente me impacta a mí y me permite comprender entonces un poco cuál puede ser el papel de la fotografía dentro de esos procesos investigativos. Alguna vez me comentaba, recuerdo que una persona me decía, pero ¿qué tiene que ver la investigación con la fotografía? Porque yo le decía que yo hacía investigación asociada a la fotografía y como que no lo comprendía muy bien. En parte, pues uno podría hacer obviamente investigación sobre diversas inquietudes que surgen alrededor del tema de la fotografía. De hecho, una de las publicaciones, una publicación que se hizo con la revista UT Ciencia de Ecuador, pues tenía que ver con con comprender y con la evolución del concepto de fotografía en esa transición de lo análogo a lo digital, pero también la fotografía cumple un papel dentro de esos procesos investigativos en la medida en que le permite a uno recoger la información o los datos, se convierte en una herramienta documental dentro de estos procesos y se puede convertir también en una herramienta de creación, ya sea de la forma tradicional en que podríamos pensar la fotografía para como un elemento que aparezca en medios impresos, como un elemento que permita generar exposiciones o exhibiciones en museos u otros espacios, o como en el caso del trabajo de estos artistas, ser utilizada también como una herramienta para generar productos audiovisuales. Entonces, si uno observa pues el trabajo de estos diseñadores, pues lo que va a encontrar es una combinación de fotografía con algunos elementos que están hechos en formato de cine. En el chat yo les compartía el enlace, se lo voy a compartir incluso antes de salir del receso, eh, de mi sitio web donde se encuentran recopiladas las diferentes publicaciones y a través de esas publicaciones que se encuentran allí, pues van a observar ustedes un poco de lo que yo he ido haciendo a través de los años, de casi 20 años abordando estos temas culturales y dentro de muchos de esas publicaciones pues van a encontrar que esas publicaciones se encuentran siempre apoyadas o acompañadas, todo el texto, todo el discurso que se expone en ellas está siempre acompañado de, de fotografía. Entonces la fotografía pues permite ese apoyo visual a lo que uno está transmitiendo o a lo que uno está de alguna manera contando o de lo que uno está analizando dentro de estas publicaciones de carácter científico. Entonces que no se queda simplemente en la descripción textual, sino que la fotografía pues permite eh, apoyar mucho mejor estas, estas imágenes. El primer cortometraje, o uno de los más antiguos cortometrajes de estos diseñadores, fue el cortometraje Bread, que se traduciría Pan, que es un cortometraje del año, aquí aparece la fecha, del año 1953. Entonces lo interesante es que estos diseñadores desde hace casi 70 años estaban haciendo procesos de investigación-creación. Que nosotros pensamos hoy en día el concepto de investigación-creación, hoy en día está muy vigente, lo escuchamos mucho dentro de eventos de diseño, dentro de eventos artísticos, entendiendo la investigación-creación como estos procesos donde se investiga para generar finalmente unos procesos de creación artística.
donde la creación artística no sale, digamos, como un acto como simplemente de inspiración y y digamos que de inspiración y expresión de ideas propias, pues, subjetivas, sino que en este caso la investigación, creación, pues permite generar unos procesos creativos que están ligados a procesos investigativos en diferentes áreas. Esta ya sea dentro del diseño gráfico o dentro de del diseño visual o las artes visuales. Este cortometraje de hace casi 70 años, titulado Bread, lo que hace es, como su nombre lo dice, enfocarse en el concepto del pan, y es muy interesante. Más adelante yo sé que lo mencionaré más en detalle, pero es interesante cómo ellos utilizan el pan como un símbolo. De hecho, ahí en las publicaciones van a encontrar una publicación que se denomina así, el pan como símbolo, porque ellos utilizan el pan como un símbolo de algo mucho más amplio y más profundo, que es que es la tradición alimentaria, como parte del folclore de los pueblos, ya sea a nivel de América u otros continentes. La tradición alimentaria, pues es de alguna manera una de las expresiones que permiten comprender el folclore de de un país, de una ciudad, de una región, de una cultura. Entonces, ellos traducen esa idea al concepto del pan como ese elemento que representa la identidad de un país. Entonces ellos en este cortometraje, que es uno de sus cortometrajes más antiguos, básicamente lo que se enfocan es en mostrar los procesos que están detrás del pan. Y una cosa que uno va a encontrar dentro de los cortometrajes de estos dos autores es que no solo nos están mostrando el producto terminado, ese producto como símbolo de algo que nos quieren mostrar, de una cultura, de un patrimonio cultural que nos están traduciendo en esos objetos o en esos productos, sino que en muchos de esos casos nos están mostrando el proceso de la producción detrás de estos elementos. Entonces, la fabricación del objeto, la fabricación de la artesanía, la elaboración del pan, la elaboración del plato o del alimento. Entonces, nos muestran también como qué hay detrás de ese objeto con el cual nosotros tenemos contacto. Entonces, este cortometraje, pues, básicamente se centra en ese elemento. Entonces, de alguna manera, las piezas de ellos, pues, esta es un poco más enfocada en lo audiovisual, otras se enfocan más en la fotografía. Pues finalmente lo que hacen es, a través de la imagen de estos objetos, de estos productos, de alguna manera, a partir de una saturación de esas imágenes, también porque nos bombardean, digamos, por 5, 10, 15 minutos con imágenes de un elemento específico. Entonces, en este caso nos enfocan en el pan, en otros casos nos enfocan en en los trenes de juguete, en otro caso nos enfocan en la hoja de plátano, pero siempre centrada esos 5 o 10 minutos en un elemento o en un concepto específico sobre el cual ellos quieren transmitir una idea, dar un mensaje, transmitir un discurso, pero que surge también de un proceso investigativo, de una exploración que ellos hacen, donde la cámara pues les permite recoger esas grandes cantidades de información que finalmente nos están mostrando en estas piezas finales. Bueno, paso entonces ahora sí a mis diapositivas. A través de estas diapositivas, pues lo que ustedes irán observando en la mayoría de las imágenes, con excepciones que yo estaré señalando puntualmente, pues lo que van a estar ustedes observando en estas diapositivas, en todos los casos, son fotografías que hacen parte de mi trabajo fotográfico. Y si el tiempo lo permite, pues estaré ahí explicando un poco el origen o el proceso de algunas de estas imágenes. Bueno, la imagen fotográfica como herramienta fundamental en el desarrollo de estudios socioculturales desde la investigación, creación en diseño y artes visuales.
Plantean los arquitectos Charles y Ray Eames que se puede saber más de un país en sus panes y sopas que en sus museos y salas de conciertos. Esta frase para mí fue muy importante. Yo llevaba ya un tiempo trabajando proyectos relacionados con lo popular, pero esta frase me genera una inquietud muy importante sobre la idea, la importancia que tienen estas prácticas de la tradición alimentaria para entender o comprender un país o un territorio. Entonces, si uno quiere conocer un lugar, la mejor manera de conocerlo es a través de sus alimentos, de su tradición alimentaria. El diseño gráfico a través de su evolución, siendo una disciplina que es tan joven, que es una disciplina tan reciente, es una disciplina que todavía se encuentra definiendo sus límites investigativos, tratando de definir sus alcances, sus fronteras temáticas, y esas fronteras con el tiempo se han ido ampliando, se han ido reconfigurando en la medida en que se discute hasta dónde llegan estos límites, hasta dónde llega esta teoría del diseño y hasta dónde llegan las posibilidades del diseño a la hora de hacer procesos de investigación. Espinosa, Freire y Ley Leiva, entre otros autores, plantean la necesidad de generar espacios o estrategias que permitan la coexistencia armónica de diversas identidades y la protección del patrimonio cultural en contextos multiculturales e interculturales, como lo es el continente americano. Hay varios autores que coinciden en esa necesidad. Néstor García Canclini, estos dos que menciono aquí, y otros más, mencionan la importancia que tiene que en estos tiempos preservar esas expresiones de identidad, estas expresiones de patrimonio cultural que se ven amenazadas por la modernidad y la globalización, que tienden a generar unos patrones o a estandarizar ciertas prácticas y de alguna manera a desplazar ciertas expresiones de carácter tradicional. Dentro de estas posibilidades, el diseño, o dentro de esa necesidad que se genera de proteger estas expresiones, el diseño tiene un importante campo de acción y dentro de él la fotografía se convierte en una herramienta de gran importancia que permite recoger y preservar estas prácticas tradicionales. A través de la imagen se puede recoger gran cantidad de estas expresiones, poder conservarlas y poder también estudiarlas posteriormente. Se busca a través de este trabajo, de esta presentación, pues hacer una revisión de algunos referentes o antecedentes que permitan comprender este proceso evolutivo. Se busca también analizar el papel de la producción audiovisual dentro de estos ejercicios creativos e investigativos. Lo que ven ustedes en estas primeras imágenes son unos registros en las comunidades en Nueva York, que son el sector de Chinatown, que es donde se encuentra digamos, concentrada la migración de ciudadanos de China que han llegado a través de la historia a Nueva York y que han generado este núcleo. Así mismo se van generando en estas grandes ciudades como estas comunidades migrantes, estos núcleos que se construyen y que se van conformando a partir de la llegada de migrantes de diferentes países. Entonces, en este caso, pues los migrantes de China han dado lugar a este espacio. Se hace entonces para lograr esto una revisión conceptual o bibliográfica para identificar algunos referentes o antecedentes respecto a estos procesos de investigación creación. Estos referentes dan cuenta de una nueva comprensión de estas disciplinas en su exploración de nuevas problemáticas, usualmente con el apoyo de la herramienta fotográfica. Es interesante esto porque nosotros vemos esto como algo muy moderno, vemos el fenómeno de los diseñadores estudiando la cultura popular, estudiando la gráfica urbana popular, más o menos desde el 2000 en adelante toma mucha fuerza esto, pero es interesante que ya habían, desde los 80 y más atrás, habían ya diseñadores adentrándose en estos procesos, como vimos como estamos viendo con el trabajo de Charles y Ray Eames. Ellos venían trabajando con la fotografía desde los años 50, haciendo estos procesos de creación alrededor del folclore y de lo popular. Hay otra frase muy importante que ellos plantean que dicen que cuando uno hace cuando uno toma fotos, cuando uno hace registro fotográfico,
a veces se pierde gran parte de la calidad de la experiencia inmediata, pero la recompensa es este archivo, esas imágenes que después podrás usarlas, para las cuales podrás referirte por el resto de tu vida. Esta frase para mí también es fundamental para entender estos tipos de estos procesos con la fotografía, porque en algunos casos uno puede pensar que el estar tomando fotos puede estar de pronto quitando, o sea, estar, digamos, afectando la experiencia momentánea de lo que es estar viviendo en un momento, estar paseando en un lugar, estar visitando otro país, estar visitando otra cultura, pero también al final le queda a uno esa recompensa de ese archivo fotográfico al cual uno puede referirse. Entonces muchas veces hay cosas que de pronto uno por la experiencia inmediata no logra captar o asimilar, pero queda ese archivo fotográfico que le permite a uno apoyar y volver a él para utilizarlo en publicaciones, para poder escribir a partir de esas vivencias, para recordar cosas que de pronto se van, se van olvidando. Dentro del trabajo fotográfico que yo he hecho, una parte muy importante de ese trabajo ha sido sobre los mercados populares en el continente americano. Y esas experiencias con los mercados populares pues tienen una particularidad, y es que uno visita un mercado por digamos 1 hora, 2 horas, hace una acumulación de material fotográfico grandísimo, y después ya con la calma, con el tiempo, a la observación y la clasificación de ese material pues le permite a uno eh, poder asimilar mejor o poder como hacer análisis y observaciones sobre eso que se vivió ahí, que de pronto uno en ese momento por la saturación de elementos que hay en un mercado, de pronto uno no tiene el tiempo, no hay esa posibilidad de generar ese ejercicio reflexivo. Entonces yo, digamos, visito un mercado, puedo entrar media hora, en esa media hora tomar tranquilamente 100 fotos o más, y después esas 100 fotos me generan una radiografía una visión de ese escenario. Y eso, por ejemplo, lo que vemos aquí, que son imágenes creadas por esos dos diseñadores, pues lo que vemos es también eso, es como que ellos empezaban a hacer este registro visual que después ya con calma podían ya organizarlo, clasificarlo y comprenderlo mejor y generar entonces unas ideas a partir de ello. Entonces, básicamente lo que yo he hecho a través de estos años en la investigación, creación desde la fotografía, pues ha sido muy parecido a lo que plantean ellos. Es decir, hacer un gran archivo fotográfico que después le permita a uno poder generar ejercicios de reflexión sobre él, poder hacer también una creación artística a partir de ese material. Es decir, el material no es simplemente un elemento de registro documental, sino que también es un proceso de creación artística simultáneamente. A la vez que estoy recogiendo aspectos de ese lugar que estoy visitando, también estoy generando una propuesta estética. ¿Sí? Como estoy utilizando la fotografía como arte al mismo tiempo que la estoy utilizando como elemento documental. Serna Usme, 2008, define el diseño como una actividad proyectiva, planificadora, estratégica, enfocada hacia unos objetivos esencialmente comunicativos, centrada en la producción de códigos de articulación de lenguajes icónicos, para lo cual se sirve de dispositivos y soportes fijos, móviles, ambientales y digitales. Plantea también este autor que se genera una relación recíproca entre las diferentes disciplinas asociadas con la imagen y los procesos de investigación. Ellos lo que plantean es que, por un lado, la fotografía y la ilustración brindan importantes herramientas de recolección de información, de recolección y visualización de la información. De hecho, desde la botánica y desde y otras prácticas, la ilustración siempre ha sido también una herramienta para recoger datos. O sea, no necesariamente siempre se hacía desde la fotografía, sino que también se recogían datos dibujando lo que se iba observando, dibujando las plantas, dibujando los animales. Entonces el dibujo o la ilustración, así como la fotografía, permiten a las diferentes ramas de la investigación poder recoger los datos que se necesitan para un proceso investigativo. Y al mismo tiempo, la investigación genera también en sus diferentes
divisiones o categorías, la investigación también le brinda al diseño un soporte teórico que le hace falta, que digamos ese soporte teórico que está construyendo como disciplina, que se podría decir es relativamente joven. Si hablamos de una disciplina que se constituye desde la Bauhaus hace unos 100 años. Aquí vemos entonces, por un lado, el diseño empieza a mirar lo que es el arte urbano, lo que son estas expresiones del arte urbano, el graffiti, intervenciones sobre el espacio público, como las que hemos observado en algunas de estas imágenes previas. Y posteriormente también empieza el diseño gráfico a observar lo que es la gráfica urbana popular, a observar estas expresiones que son de diseño, que algunas personas dicen que es diseño, algunas personas no lo consideran como diseño, pero que finalmente cumplen también una función comercial. Es una función de promocionar o de vender un producto a través de estas expresiones gráficas que están ubicadas en el espacio público y que son creadas por personas que no necesariamente tienen una, un aprendizaje formal del diseño y que en muchos casos son además de carácter artesanal, es decir, no hay una intervención de herramientas digitales dentro de estos procesos y el diseño empieza a dar una mirada de estos elementos y a darle una gran importancia desde finales de la década de los 90, principios del 2000, empieza el diseño gráfico a dar esta mirada a la gráfica urbana popular, a todas estas expresiones gráficas que encontramos en nuestros entornos cotidianos, que en algunos casos pueden tener una función comercial de vender, a veces tienen una función de informar y en algunos casos también pueden tener simplemente una función expresiva donde una comunidad expresa su visión del mundo, sus creencias a partir de estas imágenes. Estas imágenes que les estoy mostrando ahorita a partir de este punto vienen de un proyecto que yo estuve trabajando entre el año 2002 y 2005 y que, digamos, después se extendió un poco en lo que fue su difusión, más o menos hasta el año 2008, 2009, que se denominó Caligráfica y Popular. Fue este mi proyecto de grado dentro de la universidad. Yo terminé la universidad en el año 2005 y ese fue mi proyecto de investigación como requisito para salir de ahí, para graduarme. Y este proyecto pues se enfocaba desde la fotografía, en ese entonces era fotografía análoga. Desde la fotografía análoga se registraban estas prácticas de gráfica urbana en la ciudad donde yo vivo, y a partir de esa observación de estos fenómenos de gráfica popular, al final se genera un producto digital y una muestra fotográfica. Y a partir de esto, pues se generan también un análisis respecto a lo que es a lo que son, podríamos decir, más categorías dentro de estas prácticas. Poder definir, bueno, qué tipos de gráfica urbana popular hay, porque no toda la gráfica popular es igual. Hay gráfica que es completamente hecha a pincel, como la que estamos observando allí. En algunos casos hay uso de plantillas o stencil, como en esta imagen que observamos acá. Entonces, de esta imagen, justamente, de esta tipografía que estamos observando en esta imagen, surge entonces la imagen del proyecto. Esta fue la imagen con la que de alguna manera se difundió el proyecto en el año 2005 y cómo se difundió la exposición fotográfica que se realizó en ese entonces. Y entonces allí, pues en la medida, o digamos de manera simultánea a ese proceso que estaba haciendo yo sobre la gráfica urbana popular en Cali, con la fotografía análoga, se estaba generando también otros proyectos en Latinoamérica que desde el diseño estaban estudiando estas expresiones de lo popular. Había en Chile un colectivo que se llamaba tipografía.cl, había en Colombia un colectivo en Bogotá que se llamaba Popular de Lujo, y así mismo surgieron un montón de colectivos o de proyectos que se estaban enfocando en estas expresiones de la gráfica urbana popular y todo lo que fueran expresiones populares. Y un denominador común que tenían todos estos proyectos, pues era que la fotografía se convertía en la herramienta fundamental. O sea, no podía existir estos proyectos de gráfica urbana popular y esos proyectos sobre lo popular sin la herramienta fotográfica.
Entonces, si tratamos de ver dónde se encuentra el origen o quiénes son las primeras personas que empiezan a aportar a esa generación de ese tipo de proyectos, uno de los antecedentes que se encuentran es el caso de este autor Díaz Piedrahíta. Díaz Piedrahíta es un botánico. Él desde la botánica empieza a replantear y a expandir los límites de su disciplina, algo así como lo que yo les decía ahorita con el diseño gráfico, pero entonces Díaz Piedrahíta lo que empieza es a documentar fotográficamente la utilización de las hojas naturales en los mercados populares en Colombia. Entonces miren que allí hay un detalle interesante, es que se genera una conexión entre este trabajo que hacían Charles y Ray con las hojas de plátano y esta misma idea la está planteando Díaz Piedrahíta en Colombia sobre lo que son los envueltos, que es como decía, es una tradición, una práctica que se da en todo el continente, donde se utiliza las hojas para cocinar los productos dentro de estas hojas o para servir los productos en estas hojas. Hay pues diferentes maneras en que la hoja entra dentro de este proceso de la alimentación. Entonces él utiliza la fotografía como una herramienta para poder recoger una gran cantidad de información en unos mercados y pues, sobre lo que eran esos procesos de tradición alimentaria, poder llevar ese material fotográfico. Él no podía llevar los productos, los alimentos, estamos hablando de 1981, las condiciones eran más complicadas todavía y además son productos que son perecederos. Entonces no era tan fácil poder transportar estos alimentos y conservarlos. Entonces la fotografía se convertía en la manera de capturar esa información, llevarla desde los diferentes mercados y finalmente poder hacer un ejercicio de clasificación a partir de ese material. Eh, Él finalmente termina llevando esto a un libro que se llamó Las hojas de las plantas como envoltura de alimentos, que es un clásico de la literatura colombiana en cuanto a la botánica y en cuanto a la tradición alimentaria. Y entonces él lo que plantea finalmente es que como lo define Mantilla Prada, eso es una travesía para mostrar científica, antropológica y literariamente cómo algunas hojas de las plantas acompañan la cotidianidad de los colombianos y sus elaboraciones gastronómicas. Lo interesante es que él no ve solo esas prácticas como desde la botánica, es decir, desde las plantas, desde la botánica estrictamente, de esas plantas que se utilizaban para tomar esas hojas, sino que él lo ve ya desde un punto de vista cultural, desde la importancia que tenían estas prácticas que se encontraban de alguna manera y él mismo lo plantea y otros autores alrededor de él lo plantean, es que estas prácticas relacionadas con el uso de las hojas, pues finalmente se encontraban en riesgo, en peligro con la llegada de materiales sintéticos y de unas prácticas propios de la modernidad. Entonces que la modernidad de alguna manera pues iba a poner en riesgo estas prácticas y él lo que quería es poder hacer un registro de alguna manera como una documentación de esto eh, que permitiera conservar eso a través de la historia, que no fuera, que si finalmente la modernidad de pronto desplazaba estas prácticas, pues finalmente al menos quedar una documentación a partir de ello. Quedar una documentación a partir de ello que permitiera también como preservar esta información a través del tiempo. Este material que vemos aquí de las hojas, pues tiene que ver ya con un trabajo personal que yo he venido haciendo desde la fotografía sobre el tema de los mercados, pero entonces esta información este estudio de los mercados populares, pues finalmente me lleva a cuestiones más específicas, a estudiar, por ejemplo, lo que es la relación de los seres humanos con los objetos artesanales, el uso de las fibras naturales para producir estos objetos artesanales, el uso de las hojas de plátano dentro de estos procesos alimentarios. Entonces, digamos que dentro de mi ejercicio investigativo, el estudiar los mercados me lleva después a estudiar puntualmente estas expresiones y en todos estos casos, pues la fotografía me ha permitido poder volver a todos esos momentos, a todas esas visitas que yo he hecho por más de 10 años. Porque son 10 años visitando mercados donde uno tiene tanta información que ha visto que finalmente se va diluyendo y cada que yo vuelvo a esos registros fotográficos me permite poder identificar a través de esos elementos que he recogido, poder hacer esos análisis y esos productos de investigación.
Dentro de esta búsqueda, entonces, pues viene otra inquietud, es, bueno, ahí existe una metodología para abordar este tipo de procesos, de manera, digamos, simultánea, muy paralela a lo que estaba haciendo Díaz Piedrahita. Hay un autor muy importante dentro de lo que es el estudio del folclore en Colombia, que es Ocampo López, quien plantea un modelo a seguir que se denomina como el método folclórico. Es un método que surge a partir de una estructura que es primero la recopilación y el registro del hecho folclórico, es decir, se identifica un hecho que se puede definir como folclórico a partir de de unas categorías que había establecido, que se han establecido de una denominación de lo que es el folclore. Abadía Morales en 1983 en su compendio general de folclore colombiano establece unas pautas muy detalladas de lo que de los requisitos o las características que tiene una expresión para ser denominada como folclórica. Entonces, a partir de lo que es la concepción del concepto de folclore, pues entonces se identifica un hecho folclórico, se registra a través de la imagen o a través de diferentes herramientas, puede ser a través de la fotografía, del video, de la grabación de audio, si estamos hablando de folclore musical, para finalmente hacer una clasificación, organización del material recolectado y finalmente llevar esto a a la redacción de unos productos de investigación. Cabe notar que Díaz Piedrahita con su trabajo con su estudio de las hojas, él no lo veía tanto desde un punto de vista estético, porque él lo estaba abordando desde la botánica y para él la fotografía era simplemente una herramienta para documentar esto y preservarlo y poderlo capturar en ese momento y después hacer un análisis más profundo de la información. Pero ya proyectos posteriores que empiezan a hacer estos abordajes alrededor de la tradición alimentaria y empiezan a considerar también el aspecto estético, el aspecto visual, el aspecto ya creativo alrededor de la fotografía. Este método folclórico, ya viéndolo más en detalle, ahorita lo había descrito de manera muy general, pues tiene cuatro etapas. Una que es la delimitación del problema a investigar, que es la selección y delimitación del tema, la exploración del terreno, que es la exploración que uno hace de un territorio, la definición y recolección bibliográfica, la formulación de una hipótesis o el planteamiento de un problema. Después viene entonces la recopilación o documentación respecto al hecho folclórico, que es cuando ya uno toma su cámara y empieza a hacer todo el registro visual, que esto es como lo que yo he venido haciendo, e incluso en mi caso, un poco desordenado, porque yo primero empecé a registrar, primero empecé con la idea de sobre esto quiero hacer algo y de hecho siempre he estado como en esa inquietud de registrar con la cámara eh, todo lo que tenga que ver con lo tradicional, lo folclórico, lo popular, pero ya después entonces a partir de que se empieza a hacer el registro fotográfico, entonces identifico el hecho folclórico, después viene una clasificación o sistematización del material. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo clasifico grandes cantidades de material fotográfico? Entonces, pues una de las formas de clasificarlo es en primer lugar, por lugar. Es decir, es organizar el material de acuerdo al sitio donde fue registrado, al tiempo donde fue registrado, es decir, fue el año tal, fue el mes tal, el día tal, y a partir de eso empieza uno a generar también clasificaciones, a generar aproximaciones taxonómicas a partir de eso que uno tiene en el material fotográfico. Entonces uno puede ya a partir de esas fotos decir, bueno, estas expresiones populares se dividen en estas categorías. Está el muralismo, dentro del muralismo tengo estos tipos de mural, estas técnicas, dentro de estos mercados hay este tipo de productos, y empieza uno a generar, a partir de esa gran cantidad de material que parece un desorden inicialmente, hablar uno de posiblemente 10.000 fotografías, cómo uno de esas fotografías las empieza a organizar y empieza a encontrar un orden dentro de todo ese caos. De ahí por último en un análisis de interpretación del hecho folclórico, que es lo que da pie finalmente a la generación de lo que se denominaría como el estudio folclórico, que sería pues ya como lo que uno escribe o lo que uno redacta y lo que uno publica frente a un hecho que uno ha investigado. Entonces, digamos que de manera paralela a que uno está haciendo todo este proceso, pues al mismo tiempo se está haciendo un ejercicio de creación donde la fotografía pues es su técnica
primordial de expresión. Entonces, digamos, en estos ejercicios, en esto que ustedes ven a través de estas fotografías, pues digamos, es una exploración de diferentes territorios, de diferentes comunidades, de diferentes mercados, donde yo voy buscando la imagen, en ese momento como enfocado en crear unas imágenes estéticas, atractivas, agradables, que después voy a mostrar a un público, pero que ya después, digamos, en un ejercicio más reflexivo, posterior, ya empiezo yo a clasificar, a ordenar y a generar unos planteamientos a partir de lo que observo en esas fotografías. Posteriormente, ya yéndonos mucho más adelante, hay un autor que me parece muy importante destacar en Colombia, que es Gaviria Arbeláez, quien en los años 2016, 2019 y 2020 publica una trilogía de 3 libros desde la gastronomía, pero además desde la academia. Lo interesante es que él es una persona que es chef, pero al mismo tiempo también está, digamos, en el mundo académico, trabajando con la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, desde el área de gastronomía, y entonces él hace un ejercicio también a partir de estas expresiones, pero entonces él lo que hace es producir sus propias preparaciones, pero finalmente deja sus propias preparaciones registradas o capturadas en un ejercicio fotográfico. Entonces él lo que hace es un proceso que por acá ahorita les describiré, les explicaré más en detalle. Él tiene 3 obras fundamentales, una obra que se denomina Técnicas Profesionales de Cocina Colombiana, que era, digamos, un compendio general de diferentes prácticas de la cocina colombiana, capturadas a través de la fotografía, pero a partir de sus propias preparaciones. O sea, él estudia las preparaciones, las aprende a hacer, las produce él mismo y finalmente las captura a través de la fotografía, a través de un ejercicio fotográfico muy digamos, ya pensado desde lo estético para al final mostrarle al público sus, estos productos tradicionales. Y después él hace un trabajo sobre las arepas en 2019, que se denominó Arepas Colombianas Técnicas Profesionales de Cocina, donde se enfocó específicamente en el estudio de la arepa y todos los tipos de arepa que se podían encontrar dependiendo de los materiales que se utilizaban, dependiendo de los ingredientes, dependiendo de los tipos de preparación. Hace una clasificación de estos productos y finalmente los lleva también a su preparación y a su registro fotográfico. Y finalmente, él llega, aquí volvemos a un lugar, a un punto de encuentro con todo lo que hemos mencionado anteriormente, que es el estudio, se hace un estudio sobre los envoltorios colombianos. Entonces aquí hay algo muy interesante que siempre me ha llamado la atención sobre estos ejercicios de investigación. Es que al final uno empiezan como a hilar cosas, empiezan a conectar ideas que parecían lejanas, entonces resulta que estos personajes desde Estados Unidos venían haciendo trabajo creación, de investigación, creación desde los años 50, ya habían planteado el tema del pan, habían planteado el tema de la gastronomía como elemento desde lo visual, habían hablado el tema de los envueltos, y aquí en Colombia, de una manera completamente alejada, otros personajes están tocando ese mismo tema también desde un aspecto estético. Y de hecho hay, además de Díaz Piedradita, que ya lo había mencionado, y de Gaviria Arbeláez, hay unas autoras colombianas que hicieron hace como 2 años también un estudio sobre envueltos, también haciendo sus propias preparaciones, haciendo una recopilación de todos los tipos de envueltos que se hacían en Colombia, y también hacen ese registro desde la fotografía, haciendo un trabajo enfocado en la estética, en la fotografía, para mostrar esas preparaciones. Si ustedes miran en el link que les dejé, que están las publicaciones, allí van a encontrar de última publicación un artículo que salió este año que se denomina La Trilogía del Envuelto, que justamente hace una revisión de estos como 3 principales exponentes en Colombia de lo que fue el estudio de los envueltos desde la fotografía. Y sí, uno dice, bueno, se está metiendo mucho en el tema del envuelto, pero digamos, eso es una partecita de un montón de fenómenos, expresiones culturales que se encuentran en el mundo
y que uno a través de la fotografía logra capturar. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, de aquí ya el tema del envuelto puede estar muy saturado, pero ¿qué otros temas puedo yo captar? Y uno sale a las calles a observar y se encuentra con muchas cosas, con los puestos de fruta, con los locales comerciales, con las decoraciones de los bares, las decoraciones de los restaurantes, las decoraciones de las ventas ambulantes. Hay un montón de fenómenos socioculturales que se manifiestan a través de lo visual. El mismo el folclore en cuanto a vestuario, la manera de vestir de las personas, lo que se da en las expresiones que se dan en los murales. Entonces, digamos como que ya uno lo que puede hacer es empezar a buscar otros fenómenos y otras expresiones a partir de esa exploración que uno haga con la fotografía y que se pueden basar, así no esté uno trabajando sobre tradición alimentaria, sino sobre otros campos, basarse en estos métodos, ya sea en el método folclórico planteado por Obando, o en esta otra estructura que plantea Gabriel Veláez, que tiene 5 fases, que son definición, que es definir las técnicas o las expresiones que se van a estudiar, la clasificación, aquí vuelve a un lugar común que ya habíamos mencionado, que es clasificar el material de una gran cantidad de información, generar clasificaciones o categorías, una descripción detallada de estos procesos, una aplicación, en este caso cuando él habla de aplicaciones, que ya él mismo, con sus propias capacidades y su propio conocimiento, elabora estos productos que ha estudiado desde la tradición, y finalmente una presentación que es el registro fotográfico, diagramaciones y presentación de resultados. Entonces él al final la fotografía aparece para registrar esas preparaciones y poder mostrarlas y poder conservarlas o preservarlas a través de documentos editoriales. Bueno, aquí algunas imágenes las imágenes que han visto ustedes de alimentos, pues vienen de este ejercicio que yo he hecho sobre los mercados populares. Ya desde la reflexión, de lo que es investigación, creación, pues ya habíamos mencionado estas obras de estos personajes de Charles E. Ray Eames. Yo mencionaba 5 obras que eran Bread, Día de los Muertos, Toccata for Toy Trains, que es la que se basa en el estudio de los trenes de juguete, Tops, que es sobre los trompos, y el cortometraje inédito Banana Leaf. Eh, ellos lo que plantean ellos, según las palabras de Koenig 2015, son atrevidas combinaciones de imágenes reales, montajes rápidos, animación y planos fijos pensadas para atrapar la atención del espectador y difundir información. Entonces miren que también esta descripción coincide un poco con lo que les decía ahorita, donde la fotografía en estos procesos no solo debería servir para uno recoger la información o para transmitir esa información de lo que uno ha investigado en una comunidad o en un espacio, sino también para generar un impacto y una atracción. Es decir, generamos desde lo estético un interés también adicional. Aquí pues los ejemplos que les mencionaba ahorita, bread, en el caso del pan, pues también he venido yo haciendo un poco inspirado por ese concepto que ellos plantean del pan como un símbolo cultural. También he venido haciendo dentro de toda esta recolección fotográfica un trabajo, digamos, de mi parte también de registrar, de entender de capturar el pan desde la imagen. Día de los Muertos de 1957, Toccata for Toy Trains también es de 1957, Tops, Trompos es de 1969, y finalmente Banana Leaf, que es el cortometraje inédito de 1972. Esto es una imagen de las pocas imágenes que se conocen de ese cortometraje, que lastimosamente nunca fue publicado. Entonces digamos como que lo es más, lo que se habla del documental es un misterio, es una incógnita, porque se ven algunas fotografías, pero pues uno quisiera poder ver este proceso, que básicamente lo que muestran en ese cortometraje, pues es mostrar es cómo en la India la gente utiliza estas hojas para el consumo de alimentos, y cómo finalmente en la India las personas que tienen, digamos, como los niveles, tanto las personas de los niveles socioeconómicos más bajos, como las personas que llegan a un nivel espiritual superior dentro de esas castas en la India, finalmente terminan, al final este nivel de escala de espiritual superior termina volviendo a la hoja de plátano un elemento de consumo, que finalmente
pues ellos también lo utilizaban para explicar un poco lo que era su visión del diseño. Ellos planteaban desde el diseño que al final lo que importaba era la utilidad, cumplir con una función más allá de su estética, sus materiales, desde dejando el lujo de lado y pensando en que realmente un producto, pues al final lo que tiene que hacer es cumplir una función. Pero también su trabajo fotográfico, pues lo que ha buscado es entender el valor cultural, eh, el valor simbólico de estos objetos. Aquí también como algo sobre el estudio de los panes. Finalmente, pues para concluir, ¿qué les diría yo? Pues en primer lugar, que es importante conocer estos referentes de personas que han hecho investigación utilizando la fotografía como una base para quienes deseen, quienes estén ya sea desarrollando proyectos de investigación como proyecto de grado o quienes estén ya, digamos, interesados en embarcarse en el mundo de la investigación desde el diseño. La fotografía puede ser una herramienta muy importante, pero conocer estos autores previos le permite a uno darle una estructura y un orden a unas cantidades que a veces pueden parecer enormes de información que se registra a través de la cámara fotográfica. Eh, la fotografía permite recoger una gran cantidad de información y generar propuestas de creación. Es fundamental, pues uno en media hora podría de pronto captar ciertas cosas, pero la fotografía pues al final le permite un documento que permite a grandes cantidades de información de una manera instantánea. La fotografía complementa y fortalece la exploración de territorios, porque permite una vida, también permite un apoyo visual a los productos editoriales. Si ustedes entran al material que les comparto en el enlace, van a ver es como que la mayoría de esos productos escritos está todo lo que se dice ahí, todo lo que se habla y se expresa en estos artículos, pues está siempre soportado en la imagen. Estas metodologías permiten dar un orden o estructura al proceso. El método folclórico ha permitido darle un orden a unos procesos que parecen muy caóticos. Cuando uno se enfrenta a estas expresiones de lo popular que son tan amplias y que hay tanta información que lo satura a uno, y a veces uno no sabe qué hacer con tanta información, pues y al final estas metodologías, especialmente el método folclórico u otros métodos que uno quiera abordar, porque también puede uno mirar otros autores y basarse en esas metodologías, le permiten a uno darle un orden o estructura al ejercicio fotográfico. El pan y las hojas establecen como un símbolo recurrente. Me parecía muy interesante destacar ese detalle, cómo estos elementos que parecen para nosotros tan comunes, finalmente se convierten en símbolos de unas expresiones de identidad, de patrimonio cultural, de unos pueblos, de unas culturas que, y de unos núcleos, unas comunidades que intentan preservar sus saberes ancestrales frente a unas expresiones que vienen desde la modernidad. Entonces, en ese sentido, la fotografía es muy importante porque nos permite capturar en el tiempo unas expresiones que pueden estar en riesgo de desaparecer y que de todos modos siempre va a existir como una evolución y un riesgo, así uno no lo quiera, de desaparición o de transformación de estas identidades. Y entonces, de alguna manera, pues la fotografía nos permite capturar una imagen en el tiempo, pero hacer una captura de un estado, de una situación y conservar una radiografía de lo que está pasando en el mundo o en una comunidad en un determinado instante. Y dentro de esto, pues, hay elementos muy interesantes que aparecen dentro de esas diferentes investigaciones. Y pues algo que también eh, surge o que se relaciona aquí con esto es que la fotografía finalmente nos permite enaltecer o exaltar cosas que a veces parecen muy simples. Hay cosas que normalmente la gente cuando se mueve en su vida diaria por un espacio o en las actividades cotidianas a veces no se detiene a mirar y nosotros desde la fotografía logramos de alguna manera acomodarles a estas expresiones que parecen comunes, que parecen tan cotidianas, darles un nuevo nivel, una exaltación. A través, obviamente, de un trabajo fotográfico bien hecho, cuidadoso, estético, bonito, por decirlo de alguna manera, muy coloquial. Nosotros a través de la imagen podemos exaltar estas expresiones de lo popular y darles
un nuevo lugar y sacarlas de pronto de ese anonimato, o de ese desconocimiento y llevarlas a un escenario, ya sea una sala de exposiciones o a través de medios digitales, a través de publicaciones, le permite a uno tomar esas expresiones populares y, y enaltecerlas. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí ahí encuentran un código QR que pueden escanear si quieren para entrar a mi sitio web, o lo pueden hacer a través del enlace que les dejé en el chat, o lo pueden hacer también entrando a mi Instagram. Pueden buscarme en Instagram, en mi Instagram, que es Majagual al Poder, que lo encuentran allí, o Proyecto Siga Bien Pueda. Por cualquiera de esos dos Instagram. En el caso de Majagual al Poder, pues allí encuentran mi trabajo fotográfico, que es principalmente enfocado en las calles, en lo urbano, en, el, en la exploración del espacio público. Y este Instagram, Proyecto Siga Bien Pueda, está centrado específicamente en mi estudio de los mercados populares, más como de expresiones de folclore y cultura popular. Entonces, pues los invito a que me sigan, y en cualquiera de los dos Instagram pues van a encontrar allí el enlace, también para poder entrar a las publicaciones, y el correo electrónico si en algún futuro alguien desea, eh, contactarme o plantear alguna inquietud. No sé si tenga alguien, si hay alguna pregunta, inquietud.